a esa persona, a ese sujeto, pero no creemos que de alguna manera nos van a venir a decir que ya se resolvió, ¿sí? Los acompañamos en ese proceso sabiendo que va a haber dificultades y que tal vez no haya una recuperación absoluta. Del lado de lo familiar, bueno, me parece que es importante entender que obviamente por todo este deterioro que ellos generan en relación al otro, aparece en muchos casos de nuestros pacientes una inexistencia total de referente afectivo, tanto de lo familiar o lo social. Es decir, directamente pacientes en situación de calle, pacientes que la familia ya no les habla, ¿sí? Que han cortado el vínculo, o por el otro lado aparece, y esto es muy característico, ¿sí? Pacientes donde hay un otro, ¿sí? Una persona de su entorno, donde hay una presencia excesiva de ese otro, ¿sí? A un nivel simbiótico. Incluso en la temprana edad de esa persona uno puede indagar que ese vínculo fue de bastante intensidad y que de alguna manera un poco coaptó la posibilidad de que ese sujeto se desarrollara plenamente y autónomamente. Entonces aparecen, por ejemplo, estas madres excesivas, ¿no? Que están permanentemente interceptando en el tratamiento, haciendo sugerencias, sacando incluso a los pacientes del tratamiento, ¿sí? Y eso es muy difícil también de lidiar, o sea, con las dos escenas, la inexistencia total del otro porque nos quedamos sin interlocutor del paciente, o la presencia excesiva de un otro que todo el tiempo nos está boicoteando el tratamiento, ¿sí? En esta situación, obviamente, entendemos que para aquellos pacientes, ¿sí? Donde de repente no hay referencia de un otro posible, el hospital como institución, el equipo tratante, pueden funcionar de alguna manera como referencia para esa persona, ¿sí? Y esto lo vemos mucho cuando de alguna manera la persona que se atiende empieza a asistir al grupo, empieza a asistir a los profesionales, recurre a nosotros si tiene un problema, o sea, nos ubicamos como un otro que responde, que tal vez en su realidad no la tiene, ¿sí? Y arma red, que es esto importante en estos pacientes en relación a poder tener un armado de una red sanitaria, social. En esto funcionan muy bien los comedores, ¿sí? Los clubes, los centros barriales, que le van armando como lugares de pertenencia a esa persona, ¿sí? Que tal vez no lo tiene desde lo familiar. Entonces, cuando tomamos contacto con el paciente y su familia, bueno, ¿por qué consideramos que es importante? Justamente porque ahí es donde esa persona empezó a desarrollarse como sujeto, ¿sí? O empezó a tener los primeros lazos sociales con ese entorno, ¿sí? Se introdujo al discurso como ser humano a través de lo simbólico que le transmitieron esos seres de referencia, y que obviamente, sea padres, madres, tíos, demás, cumplieron el rol de alojar a ese ser humano y acompañarlo en las primeras etapas de vida que son tan importantes para el desarrollo de la personalidad y el desarrollo de los recursos subjetivos con los que cada uno cuenta, ¿sí? ¿Recursos subjetivos en qué sentido? Bueno, en que ante las dificultades de la vida uno va desarrollando herramientas en función de lo que los otros nos fueron otorgando, facilitando, nos fueron orientando, aconsejando. Bueno, todo eso hace que la persona se vaya constituyendo, ¿sí? En relación a ese otro que pudo proveer todo eso. Y son funciones. A veces nos pasa que el paciente nos habla que, bueno, que en su casa pasaba tal cosa y tal otra y su madre no estaba cuando necesitaba, y de repente tal vez conocemos a la madre y no es así como él nos la comentó. Bueno, porque tal vez esa función materna, como le llamamos nosotros, no la encarnó la madre biológica, la encarnó una abuela, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de tal vez poder abstenernos y ser neutrales como profesionales en no culpar a esa persona en particular del entorno familiar que por culpa de esa madre que no estuvo en ese momento, el paciente tiene este problema, sino de poder entender que son funciones, que fue una configuración familiar compleja a nivel de sistema y que lo importante de todo esto es poder identificar cómo venían funcionando como sistema familiar y qué posición, digamos, ocupaba el paciente en esa dinámica familiar para poder empezar a hacer ciertas modificaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque consideramos que si no cambia un poco el entorno y la mirada sobre el paciente y cómo vienen llevando las cosas, cómo se vienen organizando como familia,
cómo interpretan el consumo del paciente, en qué cosas lo ayudan, en qué cosas los dejan solos. Si eso no se empieza a modificar y a hablar, seguramente el tratamiento del paciente no sea tan efectivo, ¿sí? Es muy importante eso, poder empezar a ver un poco cómo se puede modificar ese entorno, ¿sí? Entonces, un poco eso sería lo que es la intervención familiar, ¿sí? La importancia de poder trabajar con eso. Y ahora lo que quiero contarles un poco es en relación a esto que hablábamos al principio. Si bien uno ya está trabajando cuando el paciente tiene un consumo problemático de sustancias en un nivel, digamos, de complejidad de tercera, ¿no? O sea, de tercer nivel, ya muy problematizado y ya muy de muchos años ese consumo, lo importante es también identificar qué podemos hacer en los primeros niveles de contacto con las personas, ¿sí? Que tienen que ver con la prevención y la promoción de la salud, ¿sí? Entonces, tal vez con poblaciones adolescentes o con personas que aún no han iniciado un consumo activo, es importante estas intervenciones tempranas, le llamamos nosotros, en relación a la prevención, ¿sí? A qué pautas saludables, qué pautas de cuidado y de generación de pensamiento crítico uno les puede transmitir a las personas para que no lleguen a un consumo problemático, ¿sí? El modelo que a nosotros nos gusta utilizar es justamente, a ver si ahí se trabó de nuevo esto. Bueno, ahí está. Está el modelo biopsicosocial, ¿sí? Que integran varios modelos en sí, ¿sí? Y que piensa el acto de salud con una perspectiva relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que yo le transmito a un otro lo que yo sé, sino que de alguna manera se construye en el conjunto de saberes en territorio, en la comunidad, en comprender y escuchar cuáles son las necesidades de esa población, ¿sí? Y considerando, y acá ven que de nuevo coincide, el factor psicológico, los factores sociales de ese lugar y los factores biológicos que tienen que ver con la sustancia en el cuerpo, la biología, ¿sí? La cuestión clínica y demás. A ver si aparece. Entonces, bueno, obviamente proponemos articular esos modelos, ¿sí? Y entender que ninguno de ellos va a explicar exactamente ni nos va a ser totalmente completo para poder abordar o hacer estrategias de prevención, ¿sí? Y como les decía, un poco es esto, la pregunta de cuáles son las causas para que un sujeto en determinadas condiciones de un entorno inicie un vínculo con una determinada sustancia, ¿sí? Esto obviamente está en relación a esto de las redes que les comentaba, ¿sí? A ver, nosotros, y bueno, y muchos de ustedes seguramente trabajan en dispositivos, en instituciones que están en relación a otras instituciones. Eso va haciendo un sistema de referencia y contrarreferencia entre los distintos dispositivos según la incumbencia de cada uno, incluso con instituciones escolares, con clubes, ¿sí? Con instituciones barriales, como les decía, y van armando una red que tiene que ver con los factores de protección, ¿sí? Que uno le pueda brindar a esa persona. Es necesario que como psicólogo, si bien uno puede hacer un abordaje individual de historia de vida, de ver qué función tiene la sustancia, además también trabajemos activamente en poder insertarlo a la persona, al paciente, en una red, en un armado que nos aporte otros elementos que tal vez como psicólogos no podemos hacer o no es nuestra incumbencia, ¿sí? Y acá es importante poder trabajar sobre lo que tiene que ver con ir disminuyendo, ¿sí? Disminuir los factores de riesgo y potenciando los factores de protección, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los factores ustedes saben que son como condiciones que aportan a la problemática, pero no la explican globalmente al 100%, sino que van haciendo un cúmulo de situaciones que generan una situación de riesgo o de protección, ¿sí? Entonces, entre los factores de riesgo y sobre todo en lo que hablábamos en el nivel de prevención, de adolescencia y demás, tiene que ver con esto de la presión social, ¿sí? La conducta de aislamiento, esos son factores que uno puede ver en un sujeto, en un paciente, y que nos tienen que sonar la alarma, digamos que tenemos que poner la atención ahí, qué nos está queriendo decir con eso. La falta de supervisión, ¿sí? De los referentes adultos,
El mensaje ambiguo, ¿sí? En las familias, sobre todo en las familias que tal vez no hay una integración, los están separados, ¿sí? O no hay buena comunicación, hay un mensaje ambiguo en relación a las pautas de cuidado y de educación, la disponibilidad de drogas en el entorno y la naturalización del consumo, que ya lo comentamos, ¿sí? Obviamente la contracara de esto es poder generar en el sujeto un desarrollo del autocontrol, del pensamiento crítico, es decir, de la capacidad de decisión, fuerte apego al barrio, al entorno, ¿sí? A que pueda participar de distintos lugares, y obviamente la planificación en un proyecto de vida, ¿sí? Que eso es lo mejor que podemos lograr, ¿sí? Ponerse pautas, objetivos, planes a corto plazo y a largo plazo que sostengan que esa persona tenga un camino, ¿sí? Una dirección a donde continuar. Históricamente, además de lo que es los modelos de prevención, están los modelos de abordaje en sí, que son estos dos, ¿sí? Son históricos, marcan diferencias abismales en relación a la dirección del tratamiento y que tienen que ver con, por un lado, ¿sí? Del lado izquierdo, la corriente abstencionista, prohibicionista, también llamada, de tolerancia cero, es decir, hubo dispositivos, incluso hoy en día existen algunos dispositivos de atención en salud, que continúan como poniendo la pauta, ¿sí? Como acceso al tratamiento de umbral máximo de exigencia, es decir, pedirle la abstinencia total y obligatoria como condición de ingreso al tratamiento. Obviamente esto dejaba por fuera a muchos pacientes, porque nosotros sabemos que claramente todo ese trabajo de acompañamiento, de lograr que la sustancia vaya teniendo un lugar secundario, que nosotros tengamos un rol más activo como referente para el paciente, que algo se pueda empezar a armar de una pregunta en relación a por qué lo lleva a consumir. Si la pauta es que deje de consumir al momento que nos conoce, bueno, seguramente no la pueda cumplir y ese paciente no vuelva, ¿sí? Por eso nosotros trabajamos más con la corriente, con la otra que está del otro lado, que es de reducción de riesgos y daños, ¿sí? Que es la que nos permite de alguna manera poder tener mayor capacidad de recepción de las personas en los distintos momentos que se encuentre ese sujeto en relación al consumo. Obviamente que la expectativa y la pauta siempre va a ser que deje de consumir, pero toleramos las recaídas, toleramos que tal vez no deje por completo, por ejemplo, si tiene un policonsumo, tal vez deja de consumir cocaína, pero eventualmente sigue utilizando marihuana ocasionalmente. Bueno, vamos como acompañando y tolerando ese proceso, ¿sí? Y obviamente que tiene que ver con poder también en los pacientes que ya son crónicos y tienen un daño muy instalado, tal vez la expectativa de tratamiento sea reducir un poco el riesgo o el daño al que se expone, aunque siga consumiendo, ¿sí? Tal vez que lo haga de una manera más cuidada, que tal vez si va a estar con otros tenga pautas de cuidado en relación a la transmisión de enfermedades sexuales, digo, hay todo un trabajo de prevención y promoción de la salud que acompaña a esto, que tratamos de que se pueda preservar de la manera más eficaz posible la salud integral de esa persona, ¿sí? Integral en el sentido de todos los aspectos de la salud, no solo del consumo de sustancias. Bueno, para ir terminando, así ya dejo espacio a mis compañeros. Las personas que tienen consumo de sustancias, bueno, cuando consultan, cuando hay una demanda muy fuerte del entorno, como les dije, cuando algo de este uso de sustancias ya no garantiza esa anestesia, esa cosa de olvidarse de los problemas como hablábamos, o sea, empieza a fallar el uso de la sustancia para eso, o cuando algo ocurrió ocasionalmente, tal vez aleatoriamente, azarosamente, por ejemplo, un accidente, una pérdida de un ser querido, algo que conmueva y sacuda un poco a lo que la persona venía sistemáticamente haciendo y lo pueda, digamos, conectar con algo de una experiencia de dolor o de malestar, ¿sí? Esas son las oportunidades que hacen que una persona consulte. Lo que nosotros queremos también un poco decir es esto, ¿no? Que justamente, a ver, desde lo psiquiátrico, si quieren, y psicológico, no nos gusta pensar que son todos adictos y son todos iguales, sino que es un acto singular de decisión de cada persona y habrá que ver qué lo lleva a hacer eso. Que dentro de las estructuras psiquiátricas, ¿sí? Que podemos dividir, por lo menos desde mi orientación, neurosis, psicosis y lo que tiene que ver con la perversión o las psicopatías, el consumo de sustancias puede estar presente en cualquiera de ellas, ¿sí? Que no es una estructura aparte.
no es un trastorno aparte, sino que se puede incluir en cualquiera de ellas. Y sobre todo esto que hablábamos de que es una práctica de satisfacción, ¿sí? Es algo puesto en acto que anula toda la posibilidad de poder armar otro tipo de respuesta, de recurso subjetivo, de poder llevar adelante cualquier tipo de sufrimiento psíquico, ¿sí? Es como un autotratamiento que hace la persona de un padecimiento mental, ¿sí? Entonces las dos operaciones o momentos tienen que ver con alojar o incluir ese consultante, poder trabajar para que se transforme en un paciente, ¿sí? Que eso lleva varias entrevistas, y promover esta demanda, ¿sí? De posibilidad de poner en palabras aquello que él resuelve por el consumo de sustancias, ¿sí? Así que bueno, esas son un poco las dos operaciones que realizamos desde la psicología. Y hasta acá la exposición. Ángeles, ¿me escuchás? Sí. Bueno, muchas gracias por tu participación. Yo estoy esperando, como vos, que tanto Octavio como Julio se Ah, contacten, se conecten. Yo te escuché atentamente y desde mi rol de clínico y no experto en este tema, uno tiene la sensación de, hola Octavio, ¿se te podrá escuchar? A ver, habla un poquito, a ver si se te escucha. Uy, no te puedo creer, no se te escucha. ¿Vos la escuchás, Ángeles? yo a vos te escucho perfectamente. No, Sí. no, pero a Octavio, ¿lo escuchás? No, no. No, a mí tampoco. Bueno, hasta que podamos saber si Octavio puede por fin Sí, contactarse. eh, la sensación que uno tiene es que el paciente adicto es un paciente de difícil, que vuelva a la normalidad, que pueda hacer una vida independiente, es difícil. ¿Ustedes tienen sí. cifras más o menos de qué porcentaje de los adictos logran el éxito terapéutico, que sería que no tenga un consumo problemático de sustancias? O sea, ¿se logra realmente la reinserción familiar, social del paciente adicto? ¿Y en qué porcentaje, si tenés alguna cifra o algo? Mm. A ver, no tengo la cifra así a porcentaje, pero sí obviamente tengo una visión representativa de lo que es la Sí. población que trabajamos en el hospital. Ujú. Eh, a ver, podemos pensar de la siguiente forma. Yo tengo en seguimiento 23 pacientes, ¿sí? En consultorio ambulatorio desde hace 2 años que tomé contacto con esos 23 pacientes. Lo que te puedo Bien. decir es que de ese porcentaje, hoy, a 2 años luego de la presencia y la oferta permanente de que ellos vengan, se atiendan y puedan estar bien, es de 6 pacientes que han logrado, de los 23, solo 6 han logrado hoy, al día de hoy, poder haber dejado de consumir, haber vuelto a insertarse tanto en una especie de ámbito laboral o educativo, porque muchos han retomado el secundario para adultos, y han podido lograr restablecer algún vínculo con algún familiar o pareja o amigos, ¿sí? O sea que de 23, que solo 6, creo que sería básicamente, a ver si sos mejor en las cuentas, no sé, un 20%, Más o menos, sí, sí, más o es una menos. realidad, Bueno, es más o menos, es una cruel realidad, pero es un poco la realidad sí, que uno ve, ¿cierto? No es nada fácil. Julio, te estamos no. viendo y escuchando. Sí, sí, yo escuché toda la charla de Ángeles. Yo les quería agregar lo siguiente, que nosotros tenemos la posibilidad de contar con un servicio que se creó hace muchos años, que es el único servicio de toxicología de adultos de la ciudad que cuenta con guardia permanente las 24 horas y que además tiene una sala de internación propia que antes no teníamos y que esto ha permitido, digamos, un lugar propio de internación. Y esto es importante, porque así como estos pacientes tienen un estigma, no solamente por la sociedad en general, sino también por nuestros colegas, así también los que los tratamos también tenemos un estigma. Siempre es un paciente de los tuyos, siempre es alguien que se trata en forma despectiva. Y no se considera que es una enfermedad esta que produce una gran cantidad de alteraciones en el organismo de ese individuo, en su psiquis, en el entorno, que trae una serie de repercusiones sociales. No, se ve a veces el individuo productivo como ocurre, por ejemplo, con los pacientes psiquiátricos, ¿no?
Entonces, vos viste que cuando vas a internar a un paciente psiquiátrico en una sala común, es todo un problema bastante complicado. Bueno, Sí, acá sí. también tenemos muchas dificultades en ese sentido. Inclusive todavía se ve que cuando hay un paciente que tiene algún antecedente de consumo, aunque no esté ni en abstinencia ni esté en ese momento bajo consumo activo, siempre hay una cosa, che, este paciente es para ustedes, ¿sí? O vino un paciente de los tuyos como si fueran propiedad nuestra. Y bueno, no sí, hay una concepción que es bastante complicada. Por eso, insisto, para el clínico en general, que tiene que atender de todo, no tiene que atender solamente patologías específicas, sino que es justamente una especialidad súper amplia, hay que hacerle llegar esta idea que nosotros que venimos, por ejemplo, de la clínica, la mayor parte de los que somos toxicólogos somos o clínicos, o terapistas, o pediatras, o emergentólogos, o generalistas, ¿sí? Que después nos hemos orientado a esto y que no todos hacen parte de consumo problemático de sustancias, pero sí hay que entender que estas patologías inciden absolutamente sobre toda la cuestión sanitaria en general. O sea, sobre todos los agentes de salud, sobre todas las especialidades. Así que, por lo tanto, no puede mirar para un costado, tiene que por lo menos tratar de ver qué es lo que puede hacer. Y si uno como profesional no puede hacer gran cosa, por lo menos tratar de delegar eso en otra persona. Porque ese paciente necesita una atención. Y yo sé que son demandantes, sé que la inmediatez es algo que se ve muy bien, y esto lo estaba recalcando justamente Ángeles, quieren todo en el aquí y ahora. Y muchas de estas cosas tienen que ver con su estructura de personalidad, a veces con el craving, que es otro tema que es importante tener en cuenta, ese deseo y casi irrefrenable, ¿sí?, que tienen para determinado tipo de cosas, entre otras para el consumo de sustancias, ¿no? Así que, por lo tanto, la problemática es compleja, pero nosotros no pensamos en qué fracaso que es que un paciente no se pueda curar, porque si no, no podremos hacer medicina en general o salud pública en general. Fíjense, ¿a cuántos pacientes diabéticos se cura? ¿A cuántos pacientes cardíacos o con cáncer? Hay que ver que también hay otro tipo de situaciones, otro tipo de terapéuticas que pueden llegar a ser útiles para esos pacientes. Y siempre yo digo, muchas veces no curamos, pero sí por lo menos que no hagamos que esa enfermedad le provoque mayor malestar, ¿sí? O mayor deterioro. Es Vemos, una muy... miren, vemos Sí, deterioros solamente graves, ¿sí? Cuando uno ve, por ejemplo, algunas imágenes de pacientes que tienen... ¿me están escuchando ahí? Sí. sí, sí, perfecto. Sí, Hola, sí. Sí, Bueno, perfecto. cuando vemos a veces de algunos pacientes que tienen algún tipo de patología, por ejemplo, en senos nasales, paranasales, por consumo, por inhalación, uno no entiende por qué siguen consumiendo. Y esto no estoy hablando de estrato social, para nada. Y estoy hablando directamente de gente que tiene una compulsión tan grande para el consumo que es, les reitero, irrefrenable. Así que cuando ve ciertas cosas, uno no puede llegar a concebir mucho como un ser humano llega hasta esas instancias. Pero es interesante y bueno, y es una función de una de las tantas situaciones de enfermedad que tenemos que atender los que nos dedicamos a salud, ¿sí? Ahora estás ahí, Octavio. Sí, me pasa el ¿Te teléfono, ¿se me escuchamos? escucha? Sí, sí. te Perfecto. escuchamos. Bien, por fin. Fin. Perdón, la Todo esto. encuesta la hacemos ahora, no, la votación. Jorge, Sí, sí, como ustedes quieran. la Eso lo votación es al final de todo, ¿verdad? como ustedes quieran. No, no sé cómo lo tienen estructurado ustedes. Esto es como un adendum de lo que ustedes están contando. Si querés, ya que Octavio está conectado desde el celular, a lo mejor podríamos escucharlo a él. Y si te parece, Ángeles, Sí. al final hacemos las encuestas con los